Bueno, ojalá que los grupos que tienen dudas estén acá en la clase para que puedan absorberlos, ¿no? Um, También vamos a aprovechar para fijar la fecha del examen final. Estoy pensando hacerlo el viernes próximo. Si no me equivoco, es viernes 3, déjenme ver. Diciembre. Sí, viernes 3. Entonces, bueno, cuando entren más de sus compañeros, vamos a fijar la fecha, ¿no? Finalizando esta clase, que va a ser una clase bastante rápida, más rápida de lo normal. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿ya? Para ello voy a compartir lo que es el trabajo que les había pedido que hagan. Y es esto. Ya. Bueno, este es el trabajo. Ya. Bueno, el trabajo debe ser una propuesta, ¿sí? A ver, vamos a aclarar este tema. Los grupos que han formado deben considerar que son una empresa, ¿ya? Consideren que el grupo que han formado es una empresa que tiene que presentar una propuesta para ejecutar ese contrato, ese documento, esa consultoría. Es una consultoría la que tienen que ejecutar. Tienen que ejecutar una consultoría donde se haga, donde el objetivo sea pues el elaborar un proyecto, ¿no? El proyecto de técnico económico, ese TESA de peras y manzanas. Pero el producto no tiene que ser el documento, o sea, no tiene que ser el proyecto. O sea, el trabajo de grupo de esta materia no tiene que ser ese documento TESA, ese diseño final, ese diseño de preinversión, ¿ya? Tiene que ser simplemente la propuesta para hacer ese estudio de preinversión. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tienen que ustedes ver y tener claro que el resultado es un TESA, es un estudio a diseño final, es una propuesta para elaborar el TESA. No es el TESA. ¿Ok? Posteriormente, luego tienen que, pues, de esa propuesta, tienen que dividirla, ¿no? Dividirla en varios componentes, donde uno de ellos será, pues, definir el alcance. Definir el alcance, que está definido en el documento base de contratación, ya, pero ustedes pueden ajustarlo un poquito más. ¿Ya? Pueden ajustarlo un poco más o visualizarlo desde otro punto de vista, posiblemente. Luego deben plantear una estrategia para desarrollar ese proyecto, pero como propuesta de estrategia para desarrollar el TESA. Deben establecer también el WBS, el Work Breakdown System, ¿no? La estructura de división del trabajo, que de igual manera tiene que ser una propuesta. Deben plantear una organización que permita elaborar ese TESA, ese proyecto, ese producto de diseño final. Deben cuantificar sus requerimientos de recursos humanos. Deberán también identificar el problema. El DBC identifica un problema, más o menos lo identifica, pero ustedes, mediante las técnicas que hemos visto, deben precisar ese problema. Sobre ese problema deben construir la matriz de marco lógico, que es el documento básico de planificación de un proyecto. Con este WBS y con el marco lógico, donde se citan ya las actividades, a nivel de actividades, van a construir un cronograma.
Posteriormente van a ver que el DBC pide pues una propuesta técnica, ¿no? La propuesta técnica básicamente tiene casi todos estos documentos. Quizá alguno más se incorpora, ¿ya? Pero la propuesta económica es la que estará basada en el WBS, ¿ya? Y en el cronograma, principalmente. Porque el WBS y el cronograma pues son fundamentales para poder elaborar el presupuesto. Ahí deberían emplear un sistema de costeo de los que hemos visto en la materia de costos, que es un costeo predeterminado. Puede ser un costo estimado. No hay ningún problema, hagan un costeo estimado. Luego deberán establecer algunos indicadores de seguimiento y monitoreo. Acá en la matriz de marco lógico ya se establecen algunos indicadores, ¿ya? Entonces deberán ustedes ver si estos indicadores son suficientes como para poder hacer un seguimiento y monitoreo del proyecto. Y por último, pues deberán establecer un procedimiento de seguimiento y monitoreo del proyecto ya en su ejecución, desde el punto de vista del avance físico y del avance financiero que puedan tener, que son las dos variables que son las más sensibles a ser controladas. Entonces, ese es el documento que ustedes deben presentar como trabajo final. Yo veo que aquí he cometido un error y debo admitirlo, ¿ya? En el primer punteo, en el primer punto, está el resultado es un estudio TESA. No, no es así, ¿ya? Efectivamente, he cometido un error. Es la propuesta técnico económica para elaborar, ahora sí, ¿no? Un estudio TESA. Eso es. Por razón había tanta consulta que tenía por chat, por el WhatsApp, ¿no? Donde, bueno, pues me preguntaban si el producto tenía que ser, si el trabajo final era el diseño, el proyecto, ya el proyecto de diseño final, o no, ¿no? Entonces, sí, efectivamente yo me he equivocado, ya ese primer punto está erróneo, pero, digamos, para un poco salvar ese error, lo he explicado varias veces. Hoy día es una vez más que explico este tema, ¿no? Donde el producto que ustedes deben entregar como trabajo final es una propuesta que incluye todos estos temas. Eso sí es importante, deben incluir todos estos temas. ¿Ok? Ahora sí yo creo que está más claro. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Buenas tardes. Aló, Gabriel, adelante. Una consulta en que para la parte del cronograma, tenemos que presentarle solo un cronograma o bien lo podemos dividir por fases. Normalmente se presenta un solo cronograma, ya se utiliza el Microsoft Project normalmente para hacer estas propuestas y el Microsoft Project te permite pues en una sola hoja, en un solo diagrama, ver absolutamente todas las actividades y sus interrelaciones, ¿no? Esa es la ventaja. Ahora, yo no sé si, bueno, sí, ya, no es que no sé. El documento, este DBC, ya estos términos de referencia y el alcance de este DBC no da como para dividirlo en varias fases. Cuando son proyectos muy grandes que demoran más de un año su ejecución, en este caso van a ver que el tiempo de duración del estudio es menor que un año. Entonces, cuando son mayores de un año y son muy complejos, pues sí se podría dividir en fases, ¿ya? Pero en este caso no es conveniente dividirlo en fases. Está bien, Inge. Gracias. No es recomendable.
¿Quién más tiene alguna consulta? Yo creo que ahora sí está claro. No, yo efectivamente había cometido un error en el primer punto, justamente, y bueno, espero que no les haya ocasionado mayores problemas. Yo lo he explicado personalmente a muchas personas que me han consultado. Entonces, esperemos que no traiga inconvenientes. Ok, si no tienen ningún problema más, voy a pasar al DBC. Si no tienen ninguna pregunta relacionada con el alcance del trabajo final. Este es el alcance del trabajo final. Y voy a ir un poquito guiándolos, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, si no hay más, entonces dejo de compartir esto y comparto el DBC. Y lo vamos a ir viendo punto por punto. Ya. Bueno, ahí está el DBC. Bueno, instrucciones generales, ¿no? Acá nos dice que se van a aplicar la normativa vigente en ese momento, la normativa vigente que mantiene, ¿sí? Donde los montos entre 50,000 y $1,000,000, pues se trabajan de cierta manera. Este proyecto está dentro de ese margen. Entonces es un proyecto donde se va a concursar, donde se tienen que presentar ciertos tipos de documentos y bueno, pues hay algunas cosas de obligatoriedad, ¿sí? De obligatoriedad de presentación. Entonces, esto es algo principal. Mucho no tiene, el DBC está publicado en el SICOES, el DBC contiene parte 1 información general, parte 2 información técnica, parte 3 anexos. Los vamos a ir viendo. Este es el índice. Acá hay algunas condiciones generales de presentación de las propuestas para ver quiénes son elegibles y quiénes no son elegibles. Elegibles son empresas consultoras legalmente constituidas, asociaciones accidentales entre empresas consultoras. Una asociación accidental es una figura que está establecida en el Código de Comercio boliviano. ¿Ya? Y se da cuando dos o más organizaciones, empresas, se asocian para lograr un bien o un producto determinado, ¿ya? Y por un tiempo también muy determinado. Entonces, pues, por ejemplo, dos empresas locales se pueden asociar para hacer esta consultoría cuando una tenga una cierta especialización y la otra tenga otra especialización que se complemente, ¿no? Cuando ven eso, se puede hacer esa sociedad accidental. Es un documento legal, hay que hacer protocolos, hay que hacer actas de constitución, hay que hacer casi todo lo que se hace con una sociedad de SRL o una sociedad anónima, pero es más rápido, es mucho más rápido. No requiere de ciertos elementos que se requieren en las SAs y SRLs, y bueno, pues normalmente es un trámite más ágil, ¿ok? Pueden ser. Pueden ser ONGs, fundaciones, puede ser también la universidad con sus institutos que se pueden presentar a estas convocatorias. ¿Okay? Las garantías, como les había comentado, pues hay una boleta de garantía, una garantía primer requerimiento, ¿ya? Que son la garantía de seriedad de propuesta, solo para contrataciones con un precio mayor a 200,000, la garantía de cumplimiento de contrato, ¿ya? Vean ustedes que todo tiene un costo, ¿sí? Todo tiene un costo. Y la garantía de correcta inversión de anticipo. También les he comentado sobre esto. Acá están las ejecuciones de las garantías, las devoluciones de las garantías. Cuando uno no se adjudica, se devuelven la garantía, ¿no? En un tiempo prudente. Cuando se adjudica, no le devuelven hasta que finalice el trabajo. Los causales de rechazo y descalificación de propuestas, bueno, pues que son temas legales, ¿no? Criterios de subsanabilidad y errores no subsanables, o sea, hay errores que se pueden subsanar y otros que no. Se los presenta acá, hay que leer todo esto con mucho detalle. La declaratoria desierta, en qué caso se da, la cancelación,
y anulación del proceso y resoluciones ejecutivas, ¿sí? Recepción de propuestas, es un instructivo, ¿no? Muy general de cómo se va a abrir, la apertura de propuestas es pública. Cuando se presentan este tipo de propuestas, sí, cuando se presentan este tipo de propuestas, lo que sucede es que se reciben en el organismo contratante y, bueno, pues se fija una fecha para la apertura pública, ¿no? Y en esa apertura pública deberían estar los representantes de todas las empresas que han postulado con una propuesta. ¿Por qué se hace esto? Porque en esta apertura de propuestas, primero se hace la apertura, se ve que el documento esté presente en los números de ejemplares que se pide, y luego se hace una revisión documental de los documentos, de los requisitos solicitados. ¿Ya? Si tiene poder de constitución, si tiene NIT, si está el fotocopia de los carnets, si está la nómina completa, no se ve todavía el detalle de la nómina, pero sí se cuenta con la nómina completa del personal propuesto y requerido. Si se tienen los poderes legales, funda empresa, impuestos internos, bueno, y todos los requisitos de carácter legal, principalmente, que se piden en la propuesta. Entonces, eso se hace uno por uno, ¿ya? Propuesta por propuesta se abre el sobre y se verifica la existencia de esos documentos en el original. Normalmente se presenta un original y 2 o 3 copias. Entonces, en el original debería estar todo esto original o legalizado. Bueno, en este acto público donde están los representantes de las empresas que se han postulado, pues cada uno va a estar pendiente de buscar o de escuchar algún error que haya cometido la otra empresa. Eso es normal. Entonces, cuando, por ejemplo, el lector, el que está dando, el que está procediendo con la apertura y lectura de estos documentos, cuando lee un requisito, ¿ya? Y ese requisito no está presente, no está en el folder, en la carpeta, las otras empresas pueden levantar la mano y decir que se tome en cuenta en el acta, porque se está llenando un acta, que la empresa tantos no ha presentado la copia original o la copia legalizada, como se debería hacer, de tal documento. Entonces, todos van a estar pendientes de que los otros no presenten algo, porque es uno menos en la competencia. En esa primera etapa muy temprana ya se descarta la competencia. ¿Ok? Entonces, va por ahí, ¿no? Para eso es la apertura pública. Una apertura pública muy transparente, normalmente lo es, donde pues las empresas tratan de ya empezar a pelear por adjudicarse. ¿Ya? Hay procesos donde las empresas no presentan algún documento o se pasaron del monto o les falló, no les cuadra un numeral con un literal en los números, en las propuestas, son causales de poder ser anulada su propuesta. Ahora, hay errores subsanables y errores no subsanables, como vimos anteriormente, ¿no? En algunos casos un error subsanable es un decimal, por ejemplo, una fracción de un entero en algún número, sí es subsanable, pero cuando dice 230.524, por decir, ¿no? Y en el numeral dice 230.700, ya no es subsanable, ya es un error muy, muy serio. Cuando son centavos, todavía sí se consideran subsanables. Entonces, cuando hay discrepancias muy grandes en los cuadros de presentación económica principalmente, ya no son subsanables. Ok, entonces en esto se dice, no presentó, utilizando el formulario B1 correspondiente. Entonces ahí se verifica los documentos presentados por los proponentes. ¿Ok? Luego se evalúa, una vez que pasa esto, este primer filtro, las empresas que pasan el filtro son evaluadas. Son evaluadas mediante una puntuación por calidad, propuesta técnica y costo, por calidad, por presupuesto fijo o por menor costo. Son 4 criterios que se emplean. Normalmente el más empleado es el de calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? Donde esas 3 variables son tomadas en cuenta.
Entonces, se utilizan algunas fórmulas, los organismos contratantes tienen algunas fórmulas que permiten, pues, equilibrar esos tres componentes y obtener una nota final. Luego, se tiene, pues, la evaluación preliminar. Bueno, pues, la primera etapa, que es la propuesta económica, tendrá un total de 30 puntos. La segunda etapa, que es la propuesta técnica, tendrá 70 puntos en base a este criterio. Y bueno, pues se hace la calificación final, ¿no? Aquí hay algunas fórmulas, por ejemplo, los errores aritméticos que se pueden dar en la propuesta económica. Se pueden corregir algunos errores verificando la propuesta económica en el formulario 1, considerando que cuando exista discrepancia entre el monto numeral y el literal, prevalecerá el literal. Si la diferencia que está entre el numeral y el literal es menor al 2%, se ajusta la propuesta. Pero cuando la diferencia es mucho mayor, la propuesta ya se descarta. Se hace una evaluación de la propuesta y, bueno, se determina el puntaje total de la propuesta mediante esa fórmula. Y se emite un informe de evaluación y recomendación que adjudica, pues, una propuesta, el contrato, a algún proponente. Eso es básicamente. Bueno, estos son los datos de la contratación generales y por acá están ya los términos de referencia. Entonces, el proyecto que se está solicitando, para el que se está solicitando una propuesta, es construcción e implementación de una planta piloto procesadora de pera y manzana en la provincia de Linares y Norchichas del departamento de Potosí, ¿sí? Entonces, ustedes deberían plantear una propuesta. ¿Qué hay acá? Se tiene un plan estratégico desde el territorio autónomo de Potosí, con algunos ejes y subejes de desarrollo. Hay que leer todo esto, las estrategias de desarrollo, dentro de los cuales está este proyecto. Y bueno, pues un poco de información del contexto en el cual se está solicitando ese proyecto. La justificación, bueno, los pilares del Plan de Desarrollo Nacional, todo esto es un poquito el contexto del área de influencia del proyecto, ¿sí? Se tiene un potencial agrícola de 13.000 toneladas métricas que se maneja sin apoyo técnico. La fruta es comercializable. Bueno, pues son párrafos basados en diagnósticos. Y acá se tiene un objetivo. El objetivo es desarrollar el estudio técnico, económico, social, ambiental, TESA, de esto, ¿no? Construcción e implementación de una planta piloto, que contribuye al desarrollo económico social mediante el aprovechamiento de la pera y la manzana, logrando generación de fuentes de empleo, mejores condiciones de vida y brindar seguridad y soberanía alimentaria. ¿Sí? Objetivos específicos. Bueno, cada uno de ellos es un específico. ¿Sí? Localización, departamento de Potosí, condiciones específicas y propiamente, tanto para la experiencia general, deberá presentar fotocopias simples, no serán tomados en cuenta en este proceso subcontratos, o sea, no se puede subcontratar a otras empresas, sino que la empresa proponente debe hacerse cargo del proyecto. El especialista en medio ambiente debe estar con RENCA, que es un registro de consultores ambientales, y bueno, pues la experiencia general y específica debe ser la que se solicita, ¿no? El alcance, aquí está el alcance, vea. ¿Qué hay que hacer? Cuantificar materia prima, hay que hacer un estudio de mercado y plan de marketing, hay que elaborar un componente de ingeniería, un capítulo entero de ingeniería, donde está el proceso productivo, maquinaria, equipos, hay que hacer un diseño organizacional del personal, componente de sistema de gestión de calidad, componente legal y administración, componente legal y todo lo que es propiedad de la tierra donde se va a implementar esta planta, componente de acompañamiento para la fase de inversión, componente de elaboración de términos de referencia para ya el proyecto de inversión, ¿no? Este último punto es normal que entre dentro de los términos de referencia de un proyecto de inversión.
¿Por qué? Porque en un proyecto de preinversión se tienen que dejar establecidos bien claros, bien claro digo, los términos de referencia para la siguiente fase, que es la fase de inversión. ¿Y cómo se deja claramente establecido eso? Mediante la elaboración de los términos de referencia, pero para la fase de inversión. Este documento que ven acá son los términos de referencia para la fase de preinversión. Y uno de los resultados que se tienen que obtener de este proyecto son los términos de referencia, pero ya la fase de inversión. ¿Ok? Entonces, bueno, es parte de casi todos los estudios de ingeniería, de proyectos, armar estos términos de referencia, ¿no? Que son documentos muy similares a este que estamos viendo ahora. El contenido del estudio, tiene que ser muy similar al alcance del estudio, bueno, estará el resumen ejecutivo, antecedentes, diagnóstico, mercado, tamaño y localización, situación con y sin proyecto, identificación del problema, análisis de la alternativa técnica elegida, estudio técnico, organización, estudio ambiental, evaluación privada, análisis de sensibilidad, riesgos y conclusiones. Como ven ustedes, el índice es un índice tradicional, es un índice común en lo que son proyectos. Todo proyecto de preinversión prácticamente tiene este índice. ¿Ok? Bueno, sigamos. A ver, tengo acá Este es el índice, pero ya con detalle. Entonces acá se tiene antecedentes con sus puntos, ¿no? Diagnóstico del área de influencia, sus puntos. Es bastante completo el diagnóstico. El diagnóstico normalmente es una de las actividades iniciales más completas y más complejas, porque es un trabajo en campo, un trabajo donde se requiere la participación de varios profesionales con distintas especialidades, psicólogos, sociólogos, agrónomos, agropecuarios, técnicos, que tienen que estar en el campo viendo todo esto, ¿no? Bienes y servicios, aspectos institucionales, aspectos productivos, aspectos económicos de la región, aspectos sociales, demográficos, físicos, ambientales. Entonces, hay mucha participación de muchos profesionales en este diagnóstico. Otro punto fundamental es el análisis de materia prima e insumos, que también está orientado pues a determinar ese eslabón, ¿no? El eslabón de provisión del recurso, de la materia prima y de los insumos. En este caso la fruta, todo lo que se requiere para la fruta, con sus precios y con todas sus características dentro de la cadena. Acá dice, no se deberá utilizar un sistema de información geográfica, un SIG, para la adecuada interpretación de los datos obtenidos. Es decir, que ya nos pide un profesional experto en manejo de sistemas de información geográfica. Indirectamente nos lo está pidiendo. El complejo industrial, bueno, pues hay que ver cómo se va a insertar este complejo industrial dentro de lo que es la economía de la región. Entonces se hará un análisis de competitividad, la cadena de valor genérica, los factores críticos de la producción, bueno, pues cómo un poquito se va a desenvolver este proyecto en su entorno económico. Y el estudio de mercado del capítulo 5, que también es uno de los fundamentales dentro de lo que es cualquier estudio de preinversión. El estudio de mercado, ya lo dijimos antes, es fundamental para poder tener éxito en un proyecto. Vean ustedes que hay varias actividades, ¿no? O sea, se está planteando, aquí ya están prácticamente las actividades que se tienen que hacer. Si ustedes ven este alcance, este índice en detalle, ya hay pues actividades que se van a deshacer, que se van a hacer en el proyecto. Entonces, este índice prácticamente ya es el EWS, ¿no? El Work Breakdown System, perdón, el EBT. Ya es prácticamente. Hay que un poquito ajustar algunas cosas, quitar algunas otras, ya es el Work Breakdown System. Sobre esto se va a hacer la organización, sobre esto se hace el cronograma y bueno, se facilita bastante. Ok, este es el cronograma, ¿no?
Acá nos está diciendo qué es lo que vamos a hacer. Ahora, para cada punto, para estudio de mercado, por ejemplo, se va a requerir pues de cierto personal, que está citado al final, está mencionado el personal. Pero muchas veces las empresas necesitan pues más personal que el que está mínimamente requerido. Entonces, esa organización es la que ustedes tienen que plantear. No simplemente la mínima requerida, sino la organización que efectivamente va a lograr cumplir con estas tareas. Habrá que tener un economista, seguramente que hará un análisis de situación con proyecto, sin proyecto, tendrá que tener ingenieros agrónomos, agrónomos en este caso, técnicos en producción de peras y manzanas, bueno, pues personas especialistas en este rubro, ¿no? Y también en lo que corresponde a su comercialización como productos ya con valor. Se tendrá un ingeniero industrial seguramente, ya con cierto conocimiento en este rubro de frutas, que va a participar en todo lo que es el proceso productivo y todo lo que está acá, del dimensionamiento de sus máquinas, de los procesos y demás. ¿Ya? El componente de infraestructura normalmente lo hacen los ingenieros civiles en su primera y segunda parte, ¿sí? Habrá que tener diseño, también un diseño arquitectónico, o sea que se requiere de un arquitecto, por lo menos. Se tendrá que tener un cálculo estructural, o sea, un civil estructuralista, memoria arquitectónica y memorias de cálculo estructurales, ¿no? El módulo de área de producción, de igual manera, ¿no? Todo esto será diseñado en conjunción con el civil, el industrial, el de alimentos posiblemente y el arquitecto, o los arquitectos. Varios módulos en infraestructura. El componente de infraestructura tiene que ser elaborado con mucho detalle, muchísimo detalle, porque en base a ese detalle se van a hacer los términos de referencia para que en la fase de inversión se construya esta infraestructura. Se tendrá un diseño organizacional, ya, es decir, un organigrama. Ojo, no les estoy pidiendo que hagan el organigrama, ojo, ¿no? Les estoy pidiendo la propuesta de cómo van a armar ese organigrama. Y ojalá eso haya quedado claro. ¿Ya? Es una propuesta para hacer este índice que estoy mostrándoles. Entonces, alguien tendrá que hacer el organigrama, el modelo de constitución, se requerirá un abogado seguramente que haga todo esto, un sociólogo que haga los manuales, posiblemente con un ingeniero industrial. Entonces tendrá todo eso, ¿no? El acompañamiento en el desarrollo empresarial para 3 años como mínimo, en asistencia técnica, acompañamiento, capacitación, estudios de mercado y etcétera, etcétera. ¿Ya? Cálculos de precios, o sea, todo lo que es la gestión empresarial. Ustedes saben que de este proyecto tiene que hacerse cargo una comunidad. Entonces, los comunarios no son pues ingenieros, no son administradores de empresas que tienen los conocimientos de costos, de finanzas, de contabilidad, de marketing, de producción. No, son gente del campo con algún tipo de instrucción, muchos de ellos, algunas con instrucción técnica, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegan. Entonces, las capacidades con las que cuentan no son las mejores, a eso quiero ir, para administrar una empresa de esta magnitud. Entonces, hay que capacitarlos. Esto va a ese módulo, ¿no? A capacitarlos en gestión de empresa. Acompañarlos, hacerles seguimiento, asesorarlos. Luego se tendrá un estudio ambiental, que lo hará el ambientalista o los ambientalistas, donde es el alcance típico de un estudio ambiental. Aspectos socioeconómicos, culturales, que son basados en lo que es el estudio de los sociólogos principalmente, el componente legal que lo hace el abogado, y bueno, la evaluación, ¿no? La evaluación del proyecto que está por acá ya. Evaluación privada, financiera y socioeconómica. ¿Ok? Entonces, habrá algunos otros procedimientos para la obtención de permisos, licencias de funcionamiento, licencias de construcción, etcétera, de cada municipio. Tendrá que haber un análisis de sensibilidad del proyecto y un análisis de riesgos que puede ser pues hecho con
Monte Carlo posiblemente, ¿no? Y bueno, pues conclusiones y recomendaciones finales. Entonces, es eso, ¿no? Los resultados esperados de este estudio son estos: un documento final en medio magnético, abierto, AutoCAD abierto, 3 ejemplares de planos, 3 ejemplares de ficha ambiental. Ese es el estudio que debe salir de esta propuesta, de la propuesta que ustedes me van a hacer. Considérenme a mí como el ente contratante. ¿Okay? Pues yo soy el que voy a revisar sus propuestas, y de sus propuestas, para elaborar este documento, voy a elegir una. Pues la que tenga mayor puntaje, digamos, voy a decir, los señores del grupo tanto han sido seleccionados para elaborar el proyecto. Ya, con eso dense por ganadores los que tengan una mayor nota, ¿no? Entonces, así es la competencia en el entorno ya de trabajo. El ente contratante hace una evaluación como la que yo voy a hacer más o menos, para ver si lo que estoy pidiendo que hagan va a lograr obtener ese producto, ese TESA, ese estudio de preinversión. Entonces, la mejor propuesta se va a adjudicar el contrato y va a tener la nota más alta también. ¿Ok? Bueno, propiedad intelectual, informes, estos son los informes que se tienen que hacer a los 70 días, a los 120 días, está como, está, y a los 210 días, ¿no? La duración del trabajo son 210 días calendario, es decir, se consideran sábados y domingos y feriados y absolutamente todo. No son días hábiles, son días calendario. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Son 7 meses más o menos. El presupuesto diferencial acá está, son 600.000 bolivianos. Ok, entonces cuando ustedes hagan su costeo, porque me tienen que presentar una propuesta también económica, pues tiene que estar debajo de los 600.000. Ahora, ¿cuán cerca a los 600.000? No sabemos, ¿no? No saben. Puede ser 599.999, podría ser. Pero ¿qué sucede si otro de los grupos del curso lo presenta en 400.000? Yo voy a evaluar eso, voy a evaluar la propuesta técnica, la económica y la social, ¿no? Esos 3 componentes. Entonces, haciendo ese equilibrio, pues posiblemente tengan un monto más bajo de presupuesto, pero su propuesta técnica no sea la mejor, mientras que otros tendrán un presupuesto más alto, pero con una propuesta económica mucho mejor. Entonces van en sentidos contrarios, ¿no? Cuanto más bajo, para el Estado es mejor, cuanto más bajo el monto. Pero muchas veces ese monto bajo representa un producto de menor calidad, que eso no es bueno. Entonces por eso se hace ese equilibrio de esas 3 variables. Entonces, como presupuesto máximo en su propuesta económica deberán tener 600.000. ¿Y eso cómo lo van a obtener? De ese índice del cual extraen el EDT o WBS, ¿ya? Y de ese WBS extraen el cronograma, van a asignarle pues tiempos a cada actividad de ese cronograma. Y además del tiempo, los recursos que se van a emplear en cada actividad. Entonces, esos recursos los cuantifican en dinero y al final pues se va a obtener un monto total, ¿no? Un monto estimado de cuánto va a costar hacer este proyecto. Entonces, tienen que jugar un poquito con los montos, tienen que ser realistas, tienen que pagar relativamente bien al personal, son 210 días, no todos tienen que estar los 210 días contratados, van a haber tiempos en los que unos están y otros no, algunos estarán de inicio a fin, efectivamente, pero más o menos va por ahí, ¿no? Si van a solicitar anticipos, pues va a ser un 20% del anticipo del monto total, 600.000 pondremos, va a haber un primer desembolso de un 40% a la aprobación del primer producto, un 40 segundo a la aprobación del segundo y un tercer 20% al tercer y final producto. La licencia ambiental, bueno, pues son datos muy generales, ¿no? De la licencia ambiental. En este caso,
Es un proyecto casi seguro de categoría 4, ya que no va a generar impacto ambiental significativo, casi seguro. ¿Ves 3 o 4? Más seguro 4. Personal clave, este es el personal clave. Gerente de proyecto, ingeniero industrial, agroindustrial, administrador, etcétera. Especialista en manejo y producción, y SIG, un agrónomo, especialista en estudio de mercado, un economista, administrador, un civil, un ingeniero civil, un arquitecto, un ingeniero industrial o agroindustrial, y un especialista ambiental, ¿no? Es lo mínimo. Y un especialista en alimentos, pero que sepa de este tema. Es el personal mínimo, pero no es lo mínimo requerido. Entonces es lo mínimo que hay que presentar como propuesta. Ustedes no tienen que buscar personal, simplemente digan, ok, va a haber un ingeniero industrial o 2 posiblemente, y cada uno pues va a ocupar este cargo, el de especialista en procesos agroindustriales uno y el otro el gerente general, el gerente de proyecto, y bueno, pues cada uno va a ganar tanto por mes, y van a estar tanto tiempo en el proyecto de acuerdo al cronograma. Otro personal que no es sujeto a evaluación, pero que sí es requerido, es un abogado, un topógrafo, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, entre otros. No se olviden que la empresa que ustedes tienen como grupo requiere también pues de otro personal de apoyo. Requiere una secretaria posiblemente, un mensajero, un choferes van a necesitar, entonces hay que incorporar a todo ese personal, porque es costo también, consume recursos, entonces debe incorporarlo como parte de su propuesta, aunque no es calificable, obviamente. Bueno, acá hay requisitos de la empresa, esta parte ya no tienen que hacerla porque no es una empresa todavía, ¿no? Tampoco es experiencia general y específica del personal propuesto, que ya es en caso de una propuesta real que se debe cumplir. Bueno, la vigencia es 60 días, normalmente calendario. Condiciones adicionales, bueno, son condiciones para poder evaluar las propuestas, específica experiencia específica y general, personal clave, 12 puntos, 7 puntos, 16 puntos, y acá hay un poco más de detalle en la propuesta técnica. La propuesta técnica se valora de esta manera, ¿ya? Donde hay 3 escalas. Una mejora lo que se solicita, una 2 es igual a lo que se solicita, y una 3 es donde es menor a lo que se solicita. Entonces, siempre hay que tratar de mejorar, pues, lo solicitado, ¿no? Mejorar lo que se pide en el término de referencia, agregar valor a la propuesta, lo que les había sugerido siempre, ¿no? Denle más valor de lo mínimo que se requiere, de lo requerido. Lo van a agradecer. El puntaje total, ya sabemos, es esto, el puntaje de la propuesta económica más la propuesta técnica, más el puntaje total de la propuesta evaluada, ¿ya? Y bueno, eso es básicamente el PRC, ¿ya? Y los términos de referencia. Los demás son formularios. Formularios que no necesito que los llenen, ¿ya? A ver, esto es para la evaluación, ¿no? La propuesta técnica tiene enfoque, cumple, no cumple, objetivo, cumple, no cumple, alcance, cumple, no cumple. Entonces, acá es un poquito la forma en la cual se evalúa la propuesta. Y ustedes podrían basarse un poco en estos formularios quizá para asegurarse del cumplimiento de los términos de referencia mínimos, por lo menos. Ok, eso es lo que tienen que hacer. Yo creo que ahora está claro. No es complicado, como yo les digo, alguna vez se tienen que hacer en empresas que presentan este tipo de propuestas, se hacen estos trabajos en 4 días, 3 días, a veces se trabaja de manera intensivísima para poder desarrollar estas propuestas. Yo les doy 7 días, seguramente han avanzado mucho, muchos de ustedes. Entonces, los que no están avanzando, pues pueden empezar este fin de semana. La recomendación, básense en ese índice, en el índice que les he mostrado, y hagan todo lo que les he pedido en esta hoja, ¿no? En la hoja Word que también les he enviado, donde está el alcance de lo que deberían hacer.
de la propuesta que deberían plantear. ¿Ok? Bueno, eso es, jóvenes. Consultas, dudas. Bueno, parece que no hay nada. Sí, estaba todo claro. Entonces, vamos a fijar fecha del examen final. El examen final lo vamos a dar el próximo viernes. ¿Ok? Próximo viernes vamos a dar el examen final y el trabajo lo van a entregar. Les voy a mandar la forma de entrega hasta el lunes 6. Para que tengan 2 fines de semana y una semana completa para que lo puedan elaborar. ¿Ok? Bueno, parece que no hay objeción, así que lo vamos a dar por aprobado. Está bien, Inge. Bueno, pues. Inge, Okay, dígame. para el formato de presentación que menciona, usted no los va a pasar. ¿Cuál formato de presentación? Justamente acaba de decir eso. Para presentarlo. No, el medio por el cual me lo van a presentar. Ah, ya. No, si me lo van a enviar por WhatsApp, por mail, yo les voy a decir eso. El viernes mismo. Está bien, ingeniero. Gracias. Ok, bueno. Ok, jóvenes. Entonces, no hay más. Quedamos acá. Muchas gracias, ingeniero. ¿De qué a ustedes? No quiero documentos extensivos, muy grandes, ¿no? Una propuesta de esta naturaleza, incluyendo pues carátulas, índices y demás, no pasa, sinceramente, no pasa de las 20 planas, 25 planas. O sea, no es algo para asustarse. Parecerá extenso, complejo, pero no es para asustarse. Si ustedes ven el índice este de Word que les he enviado y que se los voy a volver a enviar, ¿ya? Porque ha habido un pequeño incidente, ¿no es cierto?, con esto. Se los voy a volver a enviar. Ya vamos. Envía. Esperen un minutico. Ya. Ahora sí. ¿Está acá? No está acá, perdón. No pasa pues de los 20 puntos. ¿Ya? No pasa de los 20. ¿Y ahora dónde está acá? Ahí está. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos, ¿no? Considerando 1 a 2 páginas por cada punto, pues son 25 planas que debería tener el trabajo final, la propuesta. Sí, no es más. ¿Ya? Ok. Nada más entonces. Con esto concluimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, el día viernes. Yo les voy a enviar transcurso de los próximos días, el fin de semana, las presentaciones de todo lo que lo que se ha avanzado para tomarse en este examen final. No es toda la materia, es una parte nada más, la última parte. Gracias, Inge. Bueno. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego.